Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi. Pues bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante y que ha dado para varias cápsulas y bueno, es abundante este tema, entonces, porque además por el periodo de tiempo que duró, pues también por eso mismo es abundante. Y bueno, empecemos con la parte 2 de la arquitectura del Porfiriato, que bueno, aquí ya están dándose ustedes una idea de cómo iba transformándose la Ciudad de México durante el periodo llamado Porfiriato. Bueno, vamos a ver, a recapitular un poquito qué vimos en la capsulita anterior. La vez pasada, hacía grandes rasgos, veíamos que el presidente de Díaz durará en el poder 34 años. Va a tomar una serie de ranchos peleándose, guerreando unos con otros, sintiéndose ajenos los unos de los otros, y va a entregar un país unificado con una identidad nacional, finanzas sanas y siendo respetado por la comunidad internacional, básicamente. Elimina las alcabalas. Para los que no saben qué son las alcabalas eran impuestos que se cobraban para pasar de una provincia a otra. Cuando pasaba un cargamento de mercancías, pagaban impuestos al entrar a un nuevo estado o provincia. Entonces, esto durante el porfiriato, esa era una costumbre que venía del virreinato. Y durante el porfiriato se van a eliminar las alcabalas, entre otras costumbres arcaicas que había y que no permitían la unificación y el progreso del país. Entonces va a eliminar las alcabalas, impulsa los transportes, las comunicaciones, el comercio, tanto interno como de exportación, lo que va a incrementar la economía y la creación de empleos. Inicia la extracción y procesamiento del petróleo, va a crear un ambiente de seguridad pública y tranquilidad financiera, dando confianza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de invertir en la República Mexicana. Justo antes de irse, logra con éxito las fiestas del Bicentenario del levantamiento del cura Miguel Hidalgo, invitando a personas del cuerpo diplomático de numerosos países del planeta. Sí, este va a ser como su cierre con broche de oro. Bueno, va a ser una cantidad de obras preparatorias para estas fiestas del Bicentenario. Va a remodelar la mayoría de los edificios de los ayuntamientos, tanto en las capitales de los estados como en ciudades secundarias de los estados. Muchos de los ayuntamientos que hizo don Porfirio siguen hoy igualitos, o sea, siguen funcionando tal cual porque pues son unas auténticas obras de arte, de arquitectura, y pues siguen funcionando muchos de ellos. Obviamente no nos va a dar tiempo de verlos todos porque, bueno, dejó una cantidad de obra arquitectónica impresionante y bueno, sería imposible reducirla, nos llevaría como 58 capsulitas y ni los quiero agobiar ni tampoco es para entrar en tanto detalle. Esto simplemente es una probadita de lo que fue el Porfiriato. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este nuevo segmento. El estilo neoclásico en el Porfiriato, como les decía en la capsulita anterior, pues va a continuar, o sea, viene digamos, del último tramito del virreinato, viene pues, lo que es el periodo ya del México independiente, el México convulso, con ires y venires de los sistemas de gobierno. Va a haber sistemas de gobierno monárquico, imperialista, con los dos imperios, el imperio de Iturbide, el imperio de Maximiliano. Después viene ya por fin la República Federal Laica de Benito Juárez. Y durante todo este periodo, pues el neoclásico se va a arraigar en México y va a continuar a través del porfiriato, ¿sí? O sea, llega pues hasta muy avanzado el porfiriato, pero va a convivir con, como les decía en la capsulita anterior, va a convivir con otros estilos, ¿sí? Entonces, bueno, los ponía yo aquí. En toda la primera etapa del porfiriato se continuará con el estilo neoclásico puro que llegó a México coincidiendo con su independencia de España. Como un ejemplo tenemos aquí el Teatro de Degollado en Guadalajara,
que este fue construido poquito antes de que llegara al poder don Porfirio, ya pues unos años antes de que iniciara el porfiriato. Como ven ustedes, pues estaba ya muy arraigado el estilo neoclásico con estos frontones griegos, con estas columnas corintias, estas entradas majestuosas a los teatros, que bueno, un teatro en esa época pues era un edificio muy importante de entretenimiento de la sociedad de aquella época, ¿ok? Bueno, otro ejemplo de neoclásico, la Cámara de Diputados, que se va a hacer en la calle de Donceles, en la Ciudad de México, y que la va a realizar el arquitecto Mauricio Campos. Esto había sido un teatro, se llamaba Teatro Iturbide, el teatro se incendia y aprovechan pues los cimientos del antiguo teatro para hacer la Cámara de Diputados. Va a pasar mucho en esta época del Porfiriato, que se van a demoler algunos edificios virreinales, principalmente conventos, hospitales, para dar paso a los nuevos edificios de gobierno del nuevo régimen, del régimen porfirista, del régimen republicano. Entonces se aprovechan pues gran parte de los cimientos de conventos, hospitales para levantar estos nuevos edificios. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en lo que va a caracterizar mucho al porfiriato. Don Porfirio va a cometer el enorme crimen ante el ojo de los norteamericanos de voltear su mirada hacia Europa y comenzar a comerciar con Europa y atraer pues lo que él considera importante, interesante e influyente de la cultura europea. Y entre ellas va a ser la arquitectura que está teniendo éxito en Francia, va a copiar muchos modelos de arquitectura francesa, y hay un elemento de la arquitectura francesa de aquel momento, que es este que les voy a explicar aquí, que se llama la mansarda. Es este elemento azul que ven aquí en esta silueta de este edificio. Bueno, la parte azul es lo que se conoce como mansarda. La mansarda es un tratamiento que se le da al tejado del edificio, donde la inclinación presenta un ángulo suave en la parte superior central, y poco antes de llegar a la orilla, esa inclinación se quiebra y se vuelve casi vertical, o sea, con un ángulo ya muy pronunciado. Su creador fue el arquitecto francés François Mansart, y el sobrino nieto, Jules Ardouin Mansart, que la va a popularizar al utilizarla en la construcción del Palacio de Versalles. Como Luis XIV decidió remodelar, bueno, decidió construir este Palacio de Versalles en lo que fueran antiguos pantanales, ¿verdad? Pues bueno, el resultado del palacio pues va a querer ser copiado por todos los nobles franceses. Entonces se va a extender por todo París este nuevo estilo, incluyendo el elemento que les digo, que es la mansarda. Entonces, bueno, la mansarda va a estar muy presente en los edificios del Porfiriato, y aquí lo vamos a ver en unas diapositivas más. Por lo pronto les pongo este ejemplo porque la influencia de la mansarda va a extenderse por toda América, desde Canadá hasta la Argentina. Va a haber edificios que van a contener este estilo neoclásico, pero ya neoclásico ecléctico, con elementos tomados ya de reminiscencias del barroco, elementos de columnas, arcos tipo románico, en fin, lo que se desecha un poco, que ya no aparece en esta época hasta ya iniciado el siglo XX, es el gótico. El gótico va a resurgir en los primeros años del siglo XX con el estilo neogótico, pero por lo pronto así como que medio desaparece, y entonces vamos a tener el arco de medio punto presente, que era pues reminiscencia del neoclásico también. Entonces el neoclásico va a incorporar la mansarda en ya la segunda mitad del siglo XIX, ¿ok? Este ejemplo es el Palacio de Gobierno de Santa Fe de la Veracruz, en la provincia argentina de Santa Fe, ¿ok? Bueno,
Aquí ya tenemos ejemplos mexicanos donde está presente la mansarda, se los menciono rápidamente. Uno de ellos es el manicomio de la Castañeda, hecho ya en los primeros años del siglo XX. No, no tengo aquí el dato, pero fue por ahí de 1908, 1909, cercano también a las fiestas del Bicentenario. Este está ubicado al sur de la Ciudad de México. Bueno, estuvo ubicado, ya se demolió, lamentablemente, aunque la fachada se conserva. La fachada la compró un industrial mexicano para rearmarla en su casa de campo a las faldas de la montaña del Iztaccíhuatl, junto al Popocatépetl, en el oriente de la Ciudad de México. Pero bueno, el resto del hospital fue demolido para hacer un conjunto habitacional ya en los años 70, si no me equivoco, 60, 70. Y bueno, ya pues, lo que les quería decir de el Hospital de la Castañeda, del manicomio de la Castañeda, es que aquí ya, a pesar de ser un edificio predominantemente neoclásico, con muros almohadillados y con sus frontones, etcétera, va a incluir ya la mansarda como un elemento principal y también esta otra casa que se encontraba en la Glorieta del Caballito, la casa de don Ignacio de la Torre y Mier, yerno de don Porfirio, bueno, va a ser ya completamente en estilo afrancesado, incluyendo una gran mansarda que constituía el piso de la servidumbre para los dormitorios del personal de apoyo, del personal de servicio. ¿Ok? Entonces, bueno, esta se encontraba en lo que se conocía como la Glorieta del Caballito en Ciudad de México. Continuemos. Pues el neoclásico va a llegar hasta las haciendas del interior de México. En este caso estamos viendo una hacienda enequenera en el estado de Yucatán. Esta planta que ven aquí en primer término es la planta del enequén. El enequén era muy útil para hacer fibras muy resistentes. De hecho, las cuerdas con las que amarraban los barcos a los puertos estaban hechas con enequén. Los sacos que contenían cereales como el arroz, la avena, el frijol, etcétera, también estaban hechos de enequén, así como algunas prendas de vestir de, pues digamos, de las clases no muy empoderadas, pues también usaban el enequén para sus prendas de vestir. Y vemos cómo el neoclásico llegó hasta estas lejanas haciendas. Esta está en el estado de Yucatán, pero por todo el país, pues se van a construir haciendas con la influencia de ese nuevo estilo para ese momento que había sido el neoclásico. Bueno, vamos a ver ahora los edificios públicos. Les voy a dar una probadita nada más de tres edificios porque, bueno, son muchísimos, pero digamos que las cerezas del pastel son estos tres que les voy a mostrar. Este es el Instituto de Geología que actualmente pertenece a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y que se construyó para lo que en aquel entonces fue el Instituto de Geología, y como museo, digamos, de historia natural, también se concibió este edificio. Y bueno, desde aquí se controlaba un poco todo lo que eran las investigaciones sobre minerales en México, muy en combinación con el Instituto de Minería que les enseñé en la capsulita anterior, este edificio neoclásico de Manuel Tolsá. Bueno, pues también trabajaban muy en combinación con el Instituto de Minería porque pues todo estaba conectado, ¿no? Con esta ciencia. Pero lo hermoso de este edificio es que les voy a enseñar ahora algunos detalles en fachada que siempre, a pesar de ser en estilo neoclásico ya ecléctico, siempre trataban de incluir en la decoración de la fachada elementos que tenían que ver con el uso del edificio, ¿sí? Con la finalidad del edificio, ¿no? Entonces, en este caso, como es el estudio de fósiles, el estudio de minerales, el estudio de, sí, animales ya extintos, era bueno, pues se van a incluir en la fachada este tipo de elementos, así que vamos a continuar. Este es uno de el bosquejo que hizo el arquitecto que lo diseñó, el arquitecto Carlos Herrera López, en colaboración con un ingeniero. Casi siempre en esta época trabajaban en mancuerna
un arquitecto y un ingeniero. El ingeniero se encargaba de la parte estructural. No olvidemos que ya para el Porfiriato los edificios públicos ya no eran solamente de cantera y mampostería. Los edificios públicos ya se hacían con acero estructural, puesto que ya la tecnología que venía de Estados Unidos y de Inglaterra en cuanto al acero, pues ya se estaba aplicando también en México. Entonces, la mayoría de estos edificios ya en este periodo van a ser de acero estructural y recubiertos de cantera para hacerlos parecer edificios muy antiguos, muy clásicos. Y bueno, aquí el arquitecto, como podrán ver ustedes, no sé si alcanzan a ver estos pedestales, estos zócalos con una especie de rocas encima. Bueno, estos son meteoritos que actualmente se encuentran en la entrada del Palacio de Minería, que veíamos en la capsulita anterior. Bueno, originalmente se planeaba ponerlos aquí, puesto que eran elementos pétreos, que era el tema de este edificio, ¿sí? El estudio de minerales, de fósiles, etcétera. Entonces, bueno, aquí uno de los detalles, la entrada se compone de varios arcos para darle énfasis a lo que es la entrada principal del edificio. Este edificio se le conocía también como el Palacio de las Ciencias de la Tierra y perteneció a la Secretaría de Fomento Industrial hasta el año 29, en que se adjudicó a la UNAM. En 1956, que es cuando se construye la ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México, este instituto se traslada a CEU y el edificio queda ya solo como un museo. Les recomiendo mucho cuando visiten la Ciudad de México, es de estas joyas del Porfiriato que aún sobreviven, que es digno de verse porque tiene una ornamentación, o sea, se cuidaban todos los detalles, eran edificios sumamente elaborados, había mucho cuidado en la herrería, en el trabajo de la cantera, los vidrios iban esmerilados con los logos de la institución que utilizaba ese edificio, pues su logo quedaba plasmado en el esmeril de los vidrios, ¿sí? Y miren, lo que les decía hace rato, pues como el edificio está dedicado a los fósiles, pues aquí tenemos los esqueletitos de los dinosaurios, los fósiles de caracoles, etcétera, diferentes elementos que nos indican en la fachada cuál es el uso del edificio, aun cuando no tuviera el título sobre la fachada de Instituto de Geología. ¿Ok? Esto está en una zona de la Ciudad de México un poquito al norte, en una de las zonas que se construyeron a principios del Porfiriato como una ampliación de la Ciudad de México y que se llama la colonia Santa María la Ribera. Esto está en el jardín central de la colonia y da hacia este jardín donde existe un pabellón que ya les contaré en próximas capsulitas, un pabellón desarmable que viajó mucho, un pabellón estilo árabe, que viajó por varios lugares hasta encontrar su destino final en esta colonia de Santa María la Ribera. Y bueno, acompáñenme al interior de este edificio del Instituto, del Museo de Geología. Vean nada más qué detalle de las escalinatas, estas herrerías espectaculares, muchas de ellas se mandaban a hacer, como aquí no había todavía la tecnología para hacer algunos trabajos de herrería, se mandaban a hacer en Inglaterra o en Francia, se traían por barco y se montaban aquí, pero vean la exactitud. Imagínense que hubiera venido mal una pieza desde Inglaterra, bueno, pues hubiera habido que devolverla y esperar meses para que la corrigieran. Y bueno, sin embargo, todo venía al milímetro porque estos arquitectos y estos ingenieros hacían unos planos tan profesionales que no había lugar a dudas para los herreros, ni para los canteros, ni para los fabricantes de las lámparas, ni para los fabricantes de los vitrales. Todo se entregaba tan especificado en los planos que no había lugar a dudas ni a errores, ¿sí? Entonces, bueno, vean ustedes los resultados de hacer bien un proyecto ejecutivo completo y de incluir todos los detalles posibles de la decoración en esos planos.
¿sí? El edificio se encuentra hoy con algunos cuadros que les estoy señalando aquí. Todos estos cuadros fueron encargados al pintor José María Velasco y son precisamente alegorías a los diferentes paisajes de México, los diferentes ecosistemas. Acuérdense que esto también fungía como Museo de Historia Natural y de hecho ahí había en el centro del edificio había el esqueleto de un mamut. Y bueno, pues también el pintor José María Velasco pues hizo algunas pinturas para que los estudiantes de esta materia pues tuvieran más gráfico los diferentes ecosistemas del país, ¿sí? Los diferentes eh, eh, temas también de la geología. Y también se representaban en vitrales, también se representaban muchos de estos temas, no solamente en las pinturas al óleo que están colgadas en la galería superior. Bueno, esa fue la primera cereza del pastel. Este pastel tiene tres cerezas. La siguiente es el Palacio de Correos o Palacio Postal, este edificio espectacular que también se construyó sobre los cimientos de un antiguo hospital, el Hospital de Terceros, que fue demolido para darle paso al Palacio Postal de México, porque no teníamos un Palacio Postal y era este gran edificio donde se iba a distribuir toda la correspondencia del país, donde se iban a imprimir los sellos postales, donde se iba a manejar todo lo que era la correspondencia. Y en un origen también dentro de este edificio se instaló el primer servicio de telégrafos, que si uno quería mandar un telegrama, también acudía uno a este edificio a poner su telegrama. O sea, fungía también como estación telegráfica y vean tanto el detalle de este edificio en estilo, digamos, florentino, un neoflorentino, imitando un poquito los palacios venecianos también, en fin, con una fuerte influencia italiana, puesto que el arquitecto era el arquitecto Adamo Boari, de origen italiano, que trabajó en colaboración con el ingeniero Gonzalo Garita, que es el que se encargó de la estructura general del edificio, o sea, de que el edificio resistiera y fuera firme, tuviera una estabilidad estructural, ¿sí? Aquí vemos un sello postal que le dedicaron al ingeniero Gonzalo Garita, poniendo aquí su retrato. Y bueno, aquí alcanzamos a ver una parte del interior del edificio donde están las antiguas ventanillas de correos donde uno iba a poner su carta, compraba uno el sello, se lo pegaba uno a la carta y los buzones estaban por debajo de las ventanillas para poder depositar la carta. Y aquí pues tenían mesas para el llenado de las cartas, vendían sobres, también vendían el papel para hacer las cartas, los sobres, y en estas mesas, pues uno escribía su carta, la cerraba, la metía en el sobre, escribía uno la dirección del destinatario y le ponía uno el sello ya listo para ser depositada en el buzón. Entonces, bueno, esta es otra de las joyas porfirianas. Vean ustedes este tragaluz del patio posterior del edificio. Esta era el área donde, precisamente donde la correspondencia se metía en los diferentes sacos de acuerdo a la provincia, a la ciudad, digamos a la provincia y a las ciudades de esa provincia donde iba la correspondencia, pues ahí se iba clasificando, era digamos el área de clasificación de la correspondencia. Esto daba a un patio de maniobras donde venían los diferentes camiones de carga del correo para llevarse la correspondencia a los diferentes puntos y también trayendo correspondencia del interior de la República y del extranjero, ¿no? De otros países del extranjero. Este es un detallito de la cantera de la fachada donde siempre se plasmaba el águila nacional, el águila de frente, que era el escudo oficial, digamos, mexicano, en esa época del porfiriato. Ya posteriormente el águila se manejó de perfil, pero eso ya fue, tengo entendido que después de la Revolución Mexicana ya se modificaría el escudo nacional.
Y aquí vemos también a la derecha al arquitecto Boari jugando con su perrito setter irlandés en algún momento de descanso, pero bueno, esta fue la mente brillante que diseñó tanto este palacio postal como el Palacio de Bellas Artes, que iba a ser en el más puro estilo Art Nouveau, que era el estilo moderno, el estilo nuevo que estaba viniendo de Francia también. Acuérdense que el porfiriato principalmente importó estilos artísticos, se importaban de Francia principalmente y en segundo término de Italia también. Hubo también arquitectura morisca, que ya vamos a ver, pero bueno, pasemos a lo siguiente. Y lo siguiente es la pausa que hacemos siempre para pedirles que si no lo han hecho, se suscriban a mi canal y que le den a la manita, le den clic a la manita hacia arriba, al like, para que yo esté en condiciones de poder seguir haciendo estos videos para ustedes, lo cual me da un enorme gusto y placer. Bueno, pues hecho el comercial, continuemos. Bueno, aquí está ya el último edificio que les quería enseñar. Es el Palacio de Comunicaciones. Resulta que, pues, también se dieron cuenta como el país estaba creciendo, el país ya unificado por don Porfirio, pues se dio cuenta que necesitaba estar bien comunicado el país. Entonces necesitaban un edificio para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En aquella época era el Ministerio de Comunicaciones y no recuerdo la segunda, el segundo nombre, pero necesitaban un edificio desde el cual se diseñaran las carreteras, se diseñaran el tendido de las líneas telegráficas, que era lo más moderno que había hasta ese momento. Posteriormente vendría el teléfono, ya en los últimos años del Porfiriato, pues ya vino el teléfono, pero hasta ese momento, pues básicamente el país se comunicaba a través de las carreteras y a través de las líneas telegráficas. Entonces, todo eso se iba a manejar desde este edificio que fue creado pues para que esta secretaría pudiera funcionar de una manera eficiente y correcta. Y fíjense la genialidad del arquitecto, que es Silvio Contri, que es el arquitecto que lo diseñó, que en lugar, en el terreno que ocupa este edificio actualmente, antes estaba, como ya les dije en otros ejemplos, estaba un hospital, el Hospital de San Andrés de los Jesuitas. Al ser expulsados los jesuitas, pues el edificio queda abandonado un tiempo, después lo convierten en hospital laico, pero bueno, finalmente cae en el abandono el Hospital de Jesuitas, deciden demolerlo y construyen este edificio. Pero el arquitecto Country decide echarlo hacia atrás, echar la fachada hacia atrás y dejar una pequeña plazoleta para que desde esta plaza se puedan distinguir la monumentalidad tanto de este nuevo Palacio de Comunicaciones como del Palacio de Minería, que está justo enfrente de este edificio, queda el Palacio de Minería, que les mostré en la cápsula anterior del arquitecto Manuel Tolsá, ¿sí? Un palacio completamente neoclásico. Este palacio ya va a ser ecléctico, con muchos elementos decorativos, con elementos que no son propios del neoclásico puro, sino que ya lleva un poquito más de ornamentación y decoración, como son estas banderas que sobresalen de la fachada, como son estas lámparas que podemos ver aquí. Aquí también se ve un poquito mejor el trabajo de las astas banderas de herrería para poder tener este resultado tan hermoso que estamos viendo en fachada. Y bueno, también vemos aquí el elemento que les mencionaba al principio de esta capsulita, la mansarda que va a aparecer en múltiples edificios del Porfiriato, pues aquí también va a estar presente. Se va a ver mucho, sobre todo en las casonas del Paseo de la Reforma, que les vamos a dedicar también una capsulita a todas estas casonas señoriales. Van a tener presente la mansarda. Y bueno, finalmente el caballito, como les decía en la capsulita anterior, pues dio su última cabalgata, al menos hasta el día de hoy, la última cabalgata del caballito fue para situarlo en esta plaza donde creo que quedó espectacular, puesto que está rodeado
de edificios del mismo estilo. O sea, ya hay una unidad estilística en toda esta plaza, ¿sí? Bueno, pueden ustedes ir leyendo también en los textos cuándo se construyó el edificio, quiénes son los arquitectos. Como les digo, en muchos casos fueron colaboraciones entre arquitectos e ingenieros. Bueno, y todo un equipo, como podemos ver aquí, miren, la herrería se le encargó a una herrería ubicada en Florencia, en Italia, la Fondería del Pignone. Va a ser todo este trabajo tan elaborado, tan de filigrana y tan preciso, tan meticuloso de esta herrería. De veras, visitar este edificio, cada que voy, yo siento una enorme emoción de ver cuál puede ser el resultado de algo bien planeado, bien hecho, cuidadosamente diseñado. Pues ahí tenemos estos resultados. Afortunadamente se ha conservado en pie, se ha restaurado este edificio porque ya en los últimos años que lo ocupó la Secretaría ya también estaba algo deteriorado. Entonces, cuando se decidió hacerlo Museo Nacional de Arte, que actualmente alberga una colección de arte muy, muy valiosa, entre ellas las pinturas del pintor José María Velasco, que fue muy prolífico en esta época también. Entonces, bueno, ahí se alberga su colección, hay esculturas de mármol, hay una serie de obras de arte que son dignas de verse, tanto de pintores del siglo XIX como algunos del siglo XVIII, o sea, un poquito anteriores también. Entonces, bueno, vean ustedes los detalles del artesonado de madera, de los plafones, el trabajo de la escalera, el cuidado de las lámparas, estas lámparas de cinco bombonas o, no sé, 5 globos de vidrio, como se les podría llamar, pues adornando, hermoseando lo que es esta escalera, pues palaciega prácticamente, de tipo palaciego. ¿Qué quería don Porfirio al meter tanto lujo en los edificios de gobierno? Bueno, impresionar. Don Porfirio quería impresionar a cualquier inversionista extranjero, a cualquier visitante que tuviera que hacer algún trámite en estas oficinas de gobierno. La intención de don Porfirio era que estas personas salieran muy gratamente impresionadas y que llevaran muy buenos comentarios a sus países respecto a México, ¿sí? Respecto al avance técnico y cultural del país. Aquí tenemos una vista de la escalera que veíamos hace un momento. Esta es la parte de por fuera de la escalera, la parte que da al patio central del edificio. Vean ustedes también el trabajo maravilloso de esta fachada en semicírculo, de esta fachada cilíndrica, digamos, con unos acabados espectaculares. También las columnas en almohadillado y estas balaustradas también de estilo clásico francés. Eh, todos los rincones del edificio están sumamente cuidados y elaborados al más mínimo detalle. Y bueno, ya estamos casi terminando. Este es un plafón. El plafón y la mayoría de o sea, todo lo que son plafones con pinturas al fresco, ornamentos en estuco, todos estos frisos que se ven con angelitos ahí, y en muchos de ellos también se narran historias sobre la construcción de carreteras, como esto que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos un arado, pero al otro lado vemos también ya construcciones más industriales, el avance del progreso. Todos eran alegorías al progreso que era tan valorado en esa época. Aquí tenemos ya un daguerrotipo del arquitecto Country más o menos en 1926, ya bastantes años después de que terminó el porfiriato. Le hicieron esta fotografía y lo que les decía, los ornamentos de estuco fueron encargados a un escultor italiano llamado Mariano Coppedeli. ¿Ok? Bueno, otra vista más de la fachada y estos
proyectos hechos en el estudio de este arquitecto en colaboración con un discípulo suyo que intervino mucho también en la hechura de este edificio, en la manufactura del edificio, que es el arquitecto Manuel Marroquín, ¿sí? Este ingeniero arquitecto que pues colaboró estrechamente con el arquitecto Country para que este edificio se convirtiera en realidad. Aquí tenemos un proyecto preliminar en la parte de arriba y aquí tenemos el proyecto definitivo. Vean ustedes que se dibujaba a máximo detalle y que miren, aquí por ejemplo se ponen las cotas de altura, es decir, las medidas de cada elemento de la fachada, cuánto va a medir en cuanto a la altura. Había otros planos donde se indicaban las medidas en sentido horizontal también, pero sí vean ustedes el detalle y pues el amor que le dedicaban, ¿no? A este tipo de proyectos. Desgraciadamente hoy en día pues todo se ha vuelto muy monetizado, todo se ha vuelto de diseñar un edificio que se vea medianamente bonito y que genere mucho dinero. Lo que les importa a las constructoras es recuperar la inversión multiplicada, si se puede, por 100 o por 1000 y bueno, que quede presentable. Entonces, ojalá y pues muchos arquitectos vean esto y tomen ejemplo de cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hacen los proyectos con cariño, vean los resultados que se obtienen. Y bueno, ya me alargué mucho hasta aquí por el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. No se pierdan las siguientes capsulitas en las cuales vamos a ir viendo poquito a poco lo que es el porfiriato, porque da mucho de qué hablar el porfiriato. Hubo muchas obras, tanto de edificios públicos, infraestructura, túneles de drenaje, carreteras, puertos, etcétera. Entonces, bueno, no vamos a ver todo, obviamente, pero vamos a ver lo más representativo del porfiriato. Entonces, no se pierdan la próxima capsulita para que continuemos viendo este espectacular periodo de la historia de mexicana, donde la arquitectura fue muy abundante y donde se hicieron muchas cosas muy interesantes en muy diferentes estilos. Bueno, pues gracias por su tiempo y su paciencia y nos vemos la próxima. Hasta luego.